Hola, ¿qué tal? Buenos días, estamos en un programa de cambio en el debate, en esta ocasión en sustitución de Samuel Maldonado, bautista titular de este programa, en los martes. En esta ocasión tenemos la presencia de Juan José Ortega Madrigal, quien es líder del magisterio denominado democrático y bueno, pues el que tiene la mayoría magisterial en la entidad por encima de institucionales y de otras corrientes propias del magisterio michoacano. Buenos días, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a iniciar con algo que a mí me parece importante. Yo siempre he tenido la idea de que los movimientos sociales, sobre todo de izquierda en Michoacán, prácticamente no serían nada, podrían ser pulverizados, podrían ser marginales, si no se cuenta de alguna otra manera con el respaldo del magisterio democrático. ¿Es así? Bueno, más bien nosotros respetamos eh, la proporción o la membresía de cualquier organización. Consideramos que lo importante tiene que ser las coincidencias en las formas de pensar y la integración a un plan de acción mayor. Tocante ese tema, me gustaría informar que el 26 de octubre tendremos una reunión con diferentes organizaciones sociales en la escuela de Teripetío buscando la condición de armar un frente, una organización que le dé certezas a los compañeros que no tienen un gran contingente, pero que sin embargo sus ideas son afines a nosotros. Esto con el fin de acumular las fuerzas y buscar la condición de la construcción más allá de la resistencia en contra principalmente de las reformas estructurales que dentro de nuestro punto de vista vienen a perjudicar al pueblo. Entonces, el magisterio michoacano, el magisterio democrático, extiende sus brazos y ve con beneplácito la conformación de esta agrupación. Creo que nos hermana el sentir, nos hermana el hecho de pensar igual y no por el número de maestros comparado con algunas otras organizaciones vamos a pasar por encima de su autonomía y de sus principios, todo lo contrario, estamos para apoyar a todos los compañeros. Pero yo insistiría en esta parte. Eh, por ejemplo, el caso de los propios normalistas, el caso de los propios, incluso telebachilleratos, que me queda claro que hay mucha gente de ustedes, pero si la presencia, sin el respaldo moral o físico de ustedes, creo que serían eh, más atomizados o menos tomados en cuenta por las instancias gubernamentales, tendrían, digamos, menos efectos sus demandas, podrían ser incluso hasta reprimidos, sin, yo diría hasta sin ninguna bronca. No, yo creo que no. Yo creo que cada organización, cada sindicato tiene su propia fuerza, su propia representación y que bueno, ya juntos en un escenario estatal o nacional conformamos una fuerza mayor. Pero creo yo que cada Okay. uno de los sindicatos Eh, son fuertes por sí, por sus principios, por sus ideas. ok. Bien, no me queda claro a mí, pero digamos que no me cae el 20 del todo, el hecho de que, ¿por qué los niños tienen que pagar no tener un maestro frente a grupo? Porque ustedes apoyan una lucha que, que no es de ustedes de manera directa, sino es de los normalistas que luchan por una reforma curricular. El magisterio, sobre todo democrático, los apoya con un paro indefinido. Yo diría, ¿qué culpa tienen los pequeños en este caso? Porque ellos son los menos culpables en este conflicto. ¿Por qué los arrastran o por qué los obligan no a asistir a clases? Bueno, pero veamos la relación del problema. Efectivamente es un asunto de los normalistas en gran parte, pero el diseño de la currícula afecta a todos los niños que tarde que temprano tendrán que asistir a una escuela tanto pública como privada. La currícula que los muchachos están
reprobando o que están rechazando tiene varios inconvenientes. De hecho, nos dimos a la tarea de, de buscar cuáles son las bases, cuáles son los enfoques de la nueva currícula, al darnos cuenta que la base son las competencias, que pierde toda la condición humana, la currícula que pretende aplicar la Secretaría de Educación. Entonces es un problema general, es un problema de todos, porque de ella va a depender el tipo de individuo que vas a entregar a la sociedad. Entonces, nosotros sentimos la obligación de apoyar a los alumnos de las diferentes normales, porque ellos van a ser los instrumentos a través del cual se van a formar los nuevos miembros de la sociedad en el país, y nosotros no estamos de acuerdo en que se termine la condición humana de la educación para convertirse en una educación de carácter más técnico, menos humano, más competitivo, si así se busca, pero dejando de lado la condición del ser humano, la solidaridad, el asombro, la condición de organización, el rechazo a algunas de las prácticas que van en contra del ser humano mismo, y convertirse en un ser mediatizado, conforme con lo que se da, y que sobre todo pierda el sentido del asombro. Sí, pero hay que recordar que ustedes, los normalistas, hacían su lucha por sí solos, pero además no todas las normales, era la de Cherán, la de Arteaga y la de Tiripetío, y ustedes entran digamos, a respaldarlos en base al desalojo policiaco que tuvieron. Entonces, a partir de ahí se nota su presencia de ustedes y se nota eso, pero yo volvería a insistir, ¿por qué los niños? ¿Por qué los niños sin clases? O sea, ese es el asunto que pregunto. Está bien, ustedes tienen sus argumentos, pero yo digo que ¿por qué los niños tienen que pagar esto? O sea, si no quieren tener una generación de pequeños que no sean mediatizados, que no sean, ¿por qué dejarlos sin clases? Bueno, no es que sea hasta hoy cuando nosotros pensamos en la discusión del tema. Les quisiera informar que nosotros el 23 de junio del 2012 firmamos un acuerdo con la Secretaría de Educación y el Gobierno del Estado de revisar la currícula completa del sistema educativo, y proponemos, y está aceptado por el mismo gobierno, un tercer Congreso de Educación Okay. para el Estado de Michoacán, en donde podamos construir un nuevo modelo educativo. La diferencia pudiera ser las formas de cómo se manifiestan los muchachos y cómo lo estamos haciendo nosotros. El interés es el mismo, y no es de hoy, sino que es de mucho antes, desde la aplicación de los planes y programas para todo el sistema educativo. Entonces, esto únicamente nos hace buscar cómo podemos, junto con los muchachos, nosotros, el pueblo en general, los diferentes sectores de la población, alumnos, maestros, padres de familia, periodistas, partidos políticos, pudiéramos coincidir en ese tercer congreso, debatir, analizar y llegar a conclusiones para ver si lo que se está pretendiendo es lo necesario y lo justo, o pudiéramos construir algo diferente. La diferencia entre ellos y nosotros es que la afectación de ellos fue más directa y su respuesta más rápida quizás, o de una Más forma radical. muy diferente Okay. a como lo estamos trabajando nosotros. Pero hay que recordar que la cuestión de las normales, y sobre todo de tres nada más, yo insistiría, se habla de una reforma curricular, pero digamos implementada a nivel federal, y lo que ustedes estaban viendo era a nivel estatal, o cómo podemos eso engrosar. Las reformas todas son federales, ninguna es a nivel estatal, pero de algún lado debe de haber la crítica, de algún lado debe de haber la oposición a lo que se considera negativo. Hoy Okay. por hoy no nada más es Michoacán, tenemos Guerrero, tenemos Oaxaca, tenemos Chiapas, casi todos los referentes consolidados de la Coordinadora Nacional estamos haciendo nuestros esfuerzos de diferentes maneras, pero lo estamos haciendo, y por eso Michoacán está comprometido
y debe de ir a ese congreso educativo. O sea, si el Estado no da los espacios para la discusión, el análisis, el debate, entonces se cierra toda opción y de ahí las medidas extremas. Nosotros por eso seguimos insistiendo en que se den las condiciones para la construcción de ese tercer congreso. No, todavía no hay fecha, ¿verdad? Nosotros estamos proponiendo los primeros días del mes de diciembre y de igual manera en la mesa de trabajo que se tendrá hoy con el gobierno federal, con el presidente de la Comisión de Educación, vamos a pedir que se les otorgue la prórroga a los muchachos y que sea en ese espacio donde se discuta lo que tiene que ver con la currícula. Ok. Me queda claro, a mí, bueno, por, por la cuestión del contexto que yo tengo, me queda claro que las autoridades educativas han sido rebasadas en, en negociaciones con ustedes. Y no solamente con ustedes, sino telebachillerato, normalistas, etcétera. Y todo esto ya lo está viendo otra instancia, de la instancia de política interna. ¿Están rebasadas las autoridades educativas en Michoacán? ¿Consideras? Hay dificultades, desde luego que Telebachillerato busca la atención del secretario de gobierno, las normales buscan la atención del secretario de gobierno, la sección 18 busca la atención del secretario de gobierno, entonces, por lógica sí hay ahí una dificultad. La dificultad se debe a que la secretaria María Teresa Herrera Guido no sabe negociar, no sabe platicar, dialogar, no sabe llegar a acuerdos, ¿o a qué se debe? Probablemente sea más bien que en su función de secretaria de Educación tiene una postura firme, rígida en la aplicación de las reformas, en la aplicación de los planes, programas, de todo lo que tiene que ver con el apoyo a las prácticas que viene desarrollándose como funcionario institucional y eso genera grandes contradicciones entre ella y entre nosotros. Como persona no podemos dudar de su capacidad, pero como secretaria de Educación quizás haya falta la apertura a discutir, a analizar desde otro punto de vista. Sería bueno, en ese sentido, si se atoran, por decirlo de esta manera, las cosas en la SEP, pues, pues lógicamente con un relevo sería ideal con alguien que tuviera esa capacidad, esa visión de que me hablas, ¿no? Bueno, en todo caso sería el señor gobernador del estado quien pudiera determinar el relevo. No, nuestras bases magisteriales se han manifestado mucho en ese sentido, Que tiene que haber relevo. que tiene que haber un relevo en la Secretaría de Educación. No es a título personal, es lo que nuestros compañeros han mencionado en repetidas ocasiones y bueno, pues nosotros como dirección tendremos que estar sumándonos a lo que nuestras bases determinan. Me estaban comentando ayer que en esta lucha que ustedes están dando eh, en pro de la liberación de los 8 normalistas, en la cuestión de la reforma y por el Congreso y otra serie de detalles, que, que la responsable de educación básica de la Secretaría de Educación en el Estado eh, este, lograron de una u otra manera pues que ya no que fuera relevada del cargo o esté a punto de ser relevada, no. Si habla de la maestra Esther Dagio, Sí. que era la subsecretaria de Educación Básicas, fue una determinación de la secretaria de Educación. Nosotros no planteábamos su salida, sin embargo ella lo determinó así. Ha habido cambios constantes en la estructura de la Secretaría de Educación. Nosotros consideramos que tiene la libertad de hacer uso de su derecho de poner los funcionarios de confianza que ella determine. Sin embargo, eso genera todavía más inestabilidad porque no hay una continuidad en los trabajos, ¿verdad? Una solidez. No hay una solidez, efectivamente, quien llega cambiando formatos, todos los trámites se atrasan, llega a conocer la problemática de la Secretaría de Educación y nuevamente es volver a empezar. Pasando a un punto, ¿tú crees que todo esto que se está dando, la gente, bueno, pues se manifiesta, la ciudadanía,
los bloqueos, las manifestaciones, las tomas de casetas, las tomas de dependencias, etcétera, pues de una otra manera a la ciudadanía común y corriente, pues digamos, le perjudica y no tiene pues buena imagen de ustedes ni buena imagen del gobierno. No tiene buena imagen de ustedes porque se atraviesan en su quehacer diario y del gobierno porque no pone el orden, no llega a un acuerdo, no lo desaloja como sea, pacífica o policíacamente, por decirlo de esa manera. Este, ¿No crees que se está la ciudadanía convirtiéndose en un rehén de ustedes y del propio gobierno? Más bien yo creo que la ciudadanía debería de exhortar al gobierno a prestarse mínimamente a escuchar y a ser parte de el cambio o de las tomas de decisiones. Entiendo yo ahora sí que el mal sentir que ocasionamos a la ciudadanía, pero también es la gente del pueblo la que va a recibir el beneficio, aunque nosotros seamos los que paguemos la factura con un desprestigio, como usted lo dice, que nos pone en una situación difícil. Mas, sin embargo, estamos conscientes de que la lucha es por ellos, la lucha es por la ciudadanía, como usted dice, común, que no tiene la condición de formar a sus hijos en escuelas particulares, que no tiene las condiciones de una solidez económica que le permita llevarlos al extranjero. Nosotros estamos luchando por ellos, por el pueblo. Desde ese momento sería mucho más fácil ponernos a dar clases que irnos a un plantón aquí en la ciudad de Morelia o en Guadalajara. México, o es más cómodo estar dentro de un salón de clases que participar en una marcha. Sin embargo, la convicción de que lo que estamos haciendo es lo correcto y que estamos luchando por el mismo pueblo nos da la condición de soportar todo eso. O sea, yo, por ejemplo, me pregunto, los maestros que piensan diferente, ¿no lo harán por comodidad? Porque con muchas facilidades pueden conseguir un préstamo rojo, pueden conseguir un cambio, pueden conseguir algún tipo de beneficio que a nosotros nos cuesta mucho, muchísimo arrancarle al Estado. ¿No crees que hay una, bueno, para mí lo personal me saldría sobrando la pregunta porque de antemano no puede saber la respuesta, la puede uno intuir, no saber exactamente, pero de alguna manera lo tengo que preguntar. eh, no hay un tipo de, o así como de complot eh, de organizaciones de izquierda, organizaciones sociales, magisteriales, sindicales, etcétera, para derrocar al actual gobierno, que es de origen priista, ideológicamente contrario a la izquierda, y ese sería por un lado. Por el otro lado, eh, eh, lógicamente, al verse un poco el radicalismo de ustedes, digo, con las acciones, se podría pensar que incluso estaría atrás el PRD, que el PRD le interesa diluir un poco la situación de la deuda pública, que dicen que dejó de manera exagerada el exgobernador Leonel Godoy Rangel, y bueno, serían dos aristas. Nosotros no estamos incorporados a ningún partido político. Nosotros somos una fuerza sí de izquierda, pero verdaderamente autónoma y no corporatizada. De tal manera que nuestros agremiados tienen la condición de la libre militancia como un rasgo de independencia, de autonomía. Si hubiera algún tipo de complot en contra del gobierno del Estado, nosotros podemos demostrar que no somos parte de él, en el sentido de que nos incorporamos a la inconformidad después de haber sido reprimidos los muchachos, y nuestras oficinas sindicales que también fueron motivo de incursión de agentes de la Policía Federal. Nosotros más bien hemos venido abonando a que el gobierno del Estado se consolide independientemente de su situación partidista. Participamos en el problema de Cherán como mediadores. Participamos con los estudiantes de las casas
de las casas de los estudiantes. Antes. Participamos en el problema de la Nueva Jerusalén y no lo hemos protagonizado, sino desde un lugar muy humilde hemos estado presentes en todos esos problemas como mediadores, como interlocutores, y se han logrado grandes avances. Si el gobierno del estado no lo quiere ver, no lo quiere revisar, pues es su problema, pero nosotros vamos a seguir presentes en todos los movimientos donde se requiera nuestra presencia, abonándole al buen desarrollo de los trabajos. Nosotros, ante la problemática de los estudiantes, hicimos todo lo que se pudo hacer el día del domingo, todo el domingo, tratando de que se diera este ejercicio de represión. Y tenemos condiciones de demostrarlo. La última llamada la hicimos alrededor de las 3 de la mañana en presencia de los medios, llamándole a funcionarios del gobierno del estado y del gobierno federal, solicitándole que el ejercicio de la represión, que todavía no iniciara, fuera suspendido. Yo creo que eso nos pone en una situación, en una calidad ética y moral de seguir parándonos en cualquier espacio para tratar de mediar ante un problema. Con los compañeros de la Nueva Jerusalén también estamos en la firma de las minutas que se hacen con ellos, con el grupo laico, apoyándolos a ellos por petición expresa de ellos mismos. Y bueno, eso es grato para nosotros. Continuamos en la lucha con los compañeros de Cherán. En todos los espacios donde hemos estado, no hemos buscado solución a nuestros problemas, sino que hemos aportado a la solución de los compañeros, de los demás grupos. Y eso significa que no estamos en contra del gobierno, únicamente sí exigimos y pedimos mayor apertura al diálogo para todos, mayor atención. En esa cuestión, a mí me queda claro que hablar de ingobernabilidad en el Estado es una cuestión delicada porque no podemos medirla desde el punto de vista mediático ni porque vemos 2, 3 manifestaciones grandes o etcétera. Desde el punto de vista tuyo, ¿se está dando esto? Desde el punto de vista mío hay varios vacíos que no le han permitido al gobierno del estado sentar unas bases sólidas para el desarrollo. Probablemente el primero tenga que ver con el problema del financiamiento, pero aún el campesino más humilde, al día siguiente de que no hay comida en su casa, busca una solución y deja el discurso. Entonces nosotros creo que sería lo primero que debió de haber hecho este gobierno, ver cómo reúne las condiciones de mantener el desarrollo y no el estancamiento, con la idea de que no hay recursos, de que vamos a limitar el presupuesto, de que no vamos a iniciar trabajos. Pues eso es parte de lo que este gobierno ha venido enfrentando y que quizás lo ha metido en la mayor dificultad. Sería eso. Y lo otro, pues el descontento social. Hay problemas ya añejos que de una manera u otra están detonando en este momento. Pero no hay ingobernabilidad. Como usted mismo lo manifiesta, sería muy irresponsable de nuestra parte. Hay vacíos. Consideramos que con buena voluntad, disposición, pudiéramos tener avances. Sobre el aspecto de la ingobernabilidad, pues ya es un tema más profundo, ¿no? Sí. Oye, ya nos quedan 5 minutos. Antes de concluir, quisiera ver que me dieras tu opinión en sí, porque ustedes como parte de una organización, digamos, masiva, importante, socialmente, con mucha presencia, eso ya no nos queda duda, yo creo que a nadie, también ven la forma de gobernar. Es decir, ¿cómo ven al gobierno de Fausto Vallejo? Ya lo comentábamos, con muchos vacíos, con muchos problemas, con la necesidad de hacer cambios en el aspecto educativo, pues de hacer cambios desde su estructura con sus funcionarios, de buscar cómo logra una relación bilateral
con la verdadera fuerza en el Estado, con quien representa las mayorías, y no de tener o de buscar contrapesos para quien de una manera u otra está demostrando en la vía de los hechos tener un verdadero interés en una verdadera educación, y que invita al gobierno del Estado a que nos permita ser parte de la solución de los mismos, ¿verdad? Creo yo que en ese sentido, pues el señor gobernador debería de considerar la actitud del magisterio democrático y de buscar un acercamiento. Creo que sería muy bueno en estos momentos. Eh, Hablando del magisterio, se habla de, yo no tengo la cifra a la mano, pero de que ha ido muchos recursos hacia ustedes y que eso forma parte del problema financiero, que la educación, pero sobre todo las organizaciones sociales, que, que las minutas ustedes logran más allá de lo normal o de lo posible y que eso ha engrosado el presupuesto educativo y bueno, pues eso afecta a las finanzas estatales en lo general. Y bueno, que prácticamente la palabra sería que no tienen llenadera. Habría que revisar las minutas, cuál es el contenido de las mismas. Hay programas que prácticamente están institucionalizados y que veamos el beneficio para quién es: uniformes, útiles, calzado, becas. Ahí son programas que se manejan cantidades considerables de recursos, pero que no significan ningún ingreso para el magisterio, sino que vienen a resolver la problemática de los padres de familia. Hay otros programas de corte social, como por ejemplo los centros de desarrollo, el programa de alfabetización, en donde hay una gran relación con la sociedad, con las comunidades, en donde nosotros llevamos un espacio en donde la gente, una, se enseña a leer y escribir, otra puede hacerse de un oficio que le ayude al autoempleo. Todo eso de carácter social beneficia al Estado, no lo perjudica. Y lo que se gasta ahí tiene la condición de ser auditado peso por peso, peso por peso. Además, cuando hablamos de cantidades de dinero, bueno, pues habrá que reconocer que sí hay algunos aspectos que nos benefician. En esta vez, por ejemplo, dentro de la minuta está contemplado el aumento del sueldo, pero eso no lo paga el Estado, La lo paga federación. la federación. Algún tipo de bono, una parte lo paga la federación, otro lo paga el Estado, pero es mínimo. La gran mayoría de los recursos que se destinan a las minutas que firmamos con el gobierno del Estado son en apoyo a, a la sociedad, en apoyo al pueblo: material didáctico, mobiliario, infraestructura, mayor construcción de aulas, equipamiento, uniformes, calzado, útiles, eh, el programa de lectoescritura, que es una alternativa al nuevo modelo educativo y que puede revisarse, que es nada más la impresión de los libros. O sea que nosotros no manejamos absolutamente Ya. ningún peso. Lupita, vamos a dar dos preguntas más. Las últimas, una pregunta sobre el caso de Urapicho, que creo para mí es grave que las comunidades se estén teniendo autodefensa cuando debe ser la autoridad que les debe de blindar la seguridad para, digamos, no tener problemas de libre tránsito, de cuidados de sus recursos, etcétera. Debe ser la autoridad, pero bueno, ante las fallas de la autoridad o la ausencia de la autoridad, pues las comunidades se tienen que autodefender. Yo lo veo en el personal grave por ese sentido, porque no nos están dando las garantías en las instituciones. Y por el otro lado, lo que opinas, lo de que pasó con Elba Ester, digamos, la lideresa moral, por decirlo entre comillas, de los institucionales, o lo que se llaman el sindicalismo charro, tu opinión de que siga todavía en la CENTE. Bueno, vemos con desagrado cómo la señora ha sido capaz de jugar con los tiempos. Ahorita, por ejemplo, desaparece del escenario como presidenta vitalicia,
pero construye un órgano mayor que le permite estar vigente todavía dentro de 6 años, con un periodo de 6 años. Si esto lo engarzamos con los procesos políticos del país, ella va a seguir teniendo la condición de vender al magisterio al mejor postor. Ya vimos que en su condición de líder no tiene principios como para tener una definición. Todo el tiempo se consideró que era una priista natural, y vemos cómo también se vende al PAN, cómo en algún momento se ofrece al PRD. Entonces ella nos convierte al magisterio, y sobre todo al magisterio institucional, en un ganado electoral, ¿no? Represento tantos votos y necesito seguir fuerte en el poder. Por eso no le interesa a ella que la reforma laboral afecte a los agremiados, porque ya tiene un partido político que va a seguir siendo su estructura para mantenerse firme, para mantenerse en el poder, y de esa manera continuar con los privilegios que ella tiene. Eso por un lado. Ahora, con relación a lo de Urapicho, pues hagamos una observación. No nada más es ahí. Tenemos Cherán, tenemos el caso extremo en la Nueva Jerusalén, y desde luego que hay la coincidencia de que debe de haber debe de hacerse valer las garantías que todo ciudadano tiene, y que es obligación del Estado la impartición de la justicia y de los derechos de todos, ¿no? Entonces, pues no se concibe que haya islas en el estado de Michoacán en donde las gentes tengan que defenderse por sí mismas cuando es una obligación del gobierno. Pues incluso, ahorita mencionas la Nueva Jerusalén, que es un caso religioso, pero también hay comunidades o zonas rurales que no puedes entrar porque el narco está ahí, y la propia comunidad tiene su base social. Entonces no solamente son cuestiones de carácter étnico. No, la Nueva Jerusalén no es un caso donde nada más sea el tema religioso. Hay dificultades de libre tránsito, hay dificultades de libertad de credo, hay dificultades para la aplicación del derecho natural a la educación. O sea, hay todo un esquema ahí que lo hace diferente prácticamente a todo, prácticamente a todo. Si vemos cómo Cherán también ha tenido que defender sus recursos por sí mismo, cómo ha impuesto su propia policía, cómo fue capaz de también llevar a cabo su propio proceso electoral para elegir sus dirigentes. Sí, cierto. O sea, todo eso significa que hay dificultades en el Estado. Quien no lo quiera ver, pues allá él, ¿no? ¿Qué esperas de las negociaciones de al rato? Yo espero que mínimamente se otorgue la prórroga, que le quite al problema algo central, que se discuta en el Congreso Educativo que estamos promoviendo, que de esa manera se puedan reanudar las clases, y sobre todo que se pueda revisar como otro de los puntos lo que tiene que ver con la detención de los 8 muchachos. Creo que la revisión de los expedientes da margen a que puedan salir a terminar de librar su proceso en libertad, y que esto le traería al Estado un paréntesis mínimamente para poder avanzar en los trabajos, como que traería un poco de paz. O sea, la situación se está tornando muy crítica. Son 15 las presidencias municipales tomadas, y no es el magisterio nada más, pues es el pueblo el que lo está haciendo. Profesor, pues te agradecemos tu presencia, esperamos que no sea la única vez. Profesor Juan José Ortega Madrigal, líder del Magisterio Democrático, pues te agradecemos nuevamente la presencia. Todo lo contrario, muchas gracias a ustedes que nos permiten expresarnos aquí a través de sus medios. Bueno, y nosotros estamos pendientes.